Hola amigos, volvemos a un nuevo capítulo en su programa Los Psicotropos Podcast. Aquí acompañándonos como siempre, Manu, ¿Qué onda? qué ganas, ¿no? El Fercho ¿Qué onda? y su No servilleta. traigo sueño, güey. Ese cabrón sí se pasa de... Qué bueno que les dé risa a ustedes, pero yo sí tengo sueño. Yo también tengo sueño, güey. ¿En Bueno, qué yo además pensé que pude era haber? chiste. ¿Eh? Yo pecado. pensé que era chiste. Nah, todos tenemos sueño aquí. Ah, sí. Claro que sí, sí, sí. Sueño y sueños. Ajá, sí, sí, sí. Pues bueno amigos, hoy empezaremos un nuevo tema. Hoy va a tocar hablar un poco de esto de las tribus urbanas. Muy bien. Antes que empecemos a tocar tal cual el tema de las tribus, quisiera empezar por esto de el tema de personalidad, identificación, cómo nos relacionamos, qué tanto ponemos de nosotros realmente o del otro para formarnos y llegar tal vez a ese punto de las tribus. ¿Alguno quisiera dar una idea con lo que acabo de dar de introducción? No. Gracias. No, yo tampoco. Habla tú, güey. Siguiente pregunta. No, Gracias. pues... Mira, yo quiero decir A algo ver. porque seguro aquí le va a llamar la atención al Fer. Apenas estaba leyendo un poco sobre la parte de Lacan que hablaba del estadio del espejo y me acordé de lo que una vez habíamos leído sobre la imagen especular que se refiere, más bien que se hace a través de las redes sociales. Entonces, esto pues llevado a lo del tema o lo que empiezo a entender, tendría que ver con cómo uno se puede ver a través de los demás, en ese sentido a través de las redes sociales, y se le devuelve una imagen del ideal que se podría llegar a seguir. Y eso es con lo que empezaría. Ok, Empezó perfecto. fuerte. O sea, Sí, sí, empezó con sí. Lacan, ¿eh? Sí, no vamos a negar nada ahí. A Sí, ver, Fer, justo, ¿no? Claro, güey. Hijo de su... Soberbio. échale la carta de trampa, actívala. A ver. Carta de trampa. Sí. Ajá. ¿Qué ¿Yo? esperamos, güey? Pues, el Sí, Fer, tú, ¿no? Bueno, que es curioso esta parte de Lacan, porque justamente Lacan nos dice eh, esta parte justo de la constitución que se tiene que tener con el otro, ¿no? Recuerdo que él decía algo así como de que a partir del deseo del otro nos va a permitir el paso de nuestro imaginario para poder lograr como esto simbólico que nos va a venir a marcar, ¿no? Es decir, que de alguna manera el otro nos va a dar como pie, nos va a dar una guía para formar y para presentar nuestro imaginario, ¿no? Y supongo, no estoy seguro de que lo haya dicho así Lacan, pero actuar con ello, ¿no? Con ese imaginario que nos va a venir a imponer al otro. Por eso digo que empezó fuerte Manuel, ¿no? Y entonces con esto pues también se constituye esta parte de la génesis del yo, ¿no? Recuerdo que Lacan mencionaba la génesis del yo como esta parte constitutiva a partir del espejo del otro y la aceptación hacia sí mismo, ¿no? en cristiano, ¿qué vendría a decir, güey? Ajá, porque no todos son psicólogos ni nada de eso, güey.
Y ya como ya nos dijo pendejos ese güey, ¿no? Sí, güey. Pero bueno. No, ustedes, hijos de eso, ustedes sí lo entendieron, que le hacen al mamón. Nosotros, pero tus Pues oyentes, sí. tus panas. Sí. No sé. Disculpen, público. Es decir que va a haber otra persona que nos va a venir, digamos, a... ¿cómo le podríamos decir? Como... Es que no sería una imposición, sino... Perdón. Podrías decir como a devolver una imagen de un ideal. Ok, ajá, ándale. Es decir, como en esto que mencionabas del espejo, es te pongo esta imagen de lo que no eres, pero podrías llegar a ser, Ujú. Ah, ok, sí. ¿no? Y es lo que yo te entendí, Entonces, igual y el loco soy yo, güey. no, sí, estás bien, estás bien. No. O sea, sí estás loco, pero sí estás bien también. Ah, bueno, está bien. Qué grado de locura, ¿no? También. Sí, exacto. Muy Pero bien, muy muchas bien. gracias por la explicación. Muy bien. Muy bien, ok. Pues bueno, pues parte de esto también lo toma la psicología social, ¿no? De que todos somos eh, un objeto al cual debemos llenar, en parte, con todo lo que nos rodea. ¿Qué me refiero con esto? Que al final somos como una esponja. Acabamos absorbiendo todo lo que se nos va dando y al final nosotros decidimos con qué quedarnos y con qué no. Ujú. Entonces, esto podría ser un empezar también como tu creación de personalidad y de cómo te vas a ir formando. Claro, pasando como esto de las redes que comentaba Manu en algún punto, esto tal vez podrías verlo como ya un poco más grande, tal vez, digo, ya hay niños que ya usan las redes como desde los 6 7 entonces también podrían empezar como desde ahí, también empezar otro tipo de em, actitudes y aptitudes que también lo hagan pertenecer a cierto tipo de grupos, ¿no? Em, no sé, ¿tú crees que, bueno, más bien creen que hay otra manera de ir creando tu forma de ser, aparte de que la gente o como dicen el deseo del otro te pertenezca o te haga ser perteneciente a él? A ver, vas, don Ramón. Don Ramón. ¿Quién es Don Ramón? Si dices que Tú, yo. pues yo estaba Pues tú, güey. hablando. Em, si no mal recuerdo, es Emily Durkheim quien nos habla de los hechos sociales. Corríjanme si no. Hoy venimos bien acá, ¿eh? Oh, Ah, La madre, no, hay nivel, güey. los quiere dejar en aquí ridículo. siempre ha habido nivel y lo sabemos. No mames. Entre los tres, entre los tres. Ajá, Oh, nos dijo pinches gatos, ¿no? sí, ¿qué te digo? Pinches mugrosos. Aquí Ahorita también me humildemente. acordé. No me acordé porque dijiste mugroso, pero me acordé de Pichón Rivier. ¿De quién? Sí, no vaya a Pichón ser. Rivier. Ajá, ¿se acuerdan de Pichón Rivier cuando lo vimos? Que no, era algo acerca de los roles, ¿no? Que seguíamos determinados roles que nos iban imponiendo a partir de los sucesos sociales. También me acordé por lo de Durkheim, ¿no? Los hechos sociales. Y con esto también lo uno con Albert Bandura, ¿no? Que nos decía que muchas Ese veces... cabrón viene de lucido, güey, no mames. Vale, Ajá, madre. déjalo. Vamos a ver que se luzca. Nos quiere dejar en ridículo, güey. Déjalo. Yo iba a citar a Mafalda, güey. Hijo de su- Mafalda. Dale, güey, ya te interrumpo. O sea, sobre Bandura que nos decía pues de el aprendizaje por imitación, ¿no? Entonces, pues también puede ser, o a mí se me imagina y yo pienso que también podría ser por esa parte la adquisición de identificación, ¿no? Por parte de la imitación, a partir de pues lo que vivimos,
o lo que se vive en diferentes extractos sociales, ¿no? A partir de la imitación del hecho social, del medio circundante, lo que se ve, pues se imita, ¿no? Y así se crea muchas veces también. Por lo menos es lo que yo pienso. Ahí humildemente. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo lo ves, Manu? Bien, güey, no creo que yo reconozco al doctor, pero todo chido. Eh, Ya se me olvidó la pinche pregunta, güey. Bueno, o sea, si se puede, digamos, moldear la personalidad sin la presencia de un otro, esa es la pregunta. Sí. Pues yo digo que en realidad, pues no. Yo creo que hay modas o movimientos que buscan como ir en contra de lo establecido o de lo que antes se llamaba mainstream. Ustedes se acordarán que durante un tiempo estuvo esta parte de los hipsters, que era como ir en contra de todo lo que estaba, lo que era popular, todo lo underground, lo alternativo, todo ese show, que al Así final de es. cuentas fue irónicamente una de las principales modas en algún momento. Entonces se volvieron lo que, como en Star Wars, se convirtieron en lo que juraron destruir. Exacto. Entonces, yo creo que al final de cuentas, para sentirte, o sea, entrar en un grupo, necesita haber de un otro siempre. Y para moldear la personalidad también tendrías que compararte con lo que no eres. A partir de ahí irlo como construyendo diques de lo que, con lo que sí te puedes identificar. Entonces, pues para responder como en una sola frase, yo digo que no es posible. Si bien es cierto que sí tienes como de manera innata o por herencia algunas cosas que sí te pueden predisponer a cierto bagaje o cierta personalidad, pero pues de ahí en fuera para que sea reconocible o pueda entrar en la normalidad o algo que podamos conceptualizar y llamarle a un otro, o sea, para que lo podamos catalogar, forzosamente necesitas a un otro. Ok. Me acordé con esto de una película, no recuerdo bien el nombre, si es El Niño Salvaje, Mm. que Ujú. justamente, ¿no? Realmente es un niño como, Salvaje. pues sí, es que iba a compararlo con las películas Tres infantiles de cosas, ¿no? Disney. ¿Quién lo diría? No, digo que lo iba a relacionar con una de las películas infantiles de Disney. No me acuerdo si era con... Mowgli con An- Libro de la an- Selva. ándale. También podría ser con Tarzán. Tarzán, ¿no? Ajá. Porque los dos pues vinieron en la selva, por eso dije que lo iba a Sí, sí, comparar. sí. Pero bueno, nada más para que se les haga una idea a los oyentes de más o menos de por dónde va, ¿no? Pero También, digo, de ajá, alguna ¿no? manera, con Rapunzel, güey. Ah, cabrón. Pero tuvo Y más también contacto, ¿no? desde, bueno, ahorita termina esa idea, pero también desde la parte del análisis un tanto psicológico, tiene que ver con el simbolismo de Rapunzel. Pero ahorita nos metemos a esa idea. Tú dale. Ok, ok. Ok. Pues bueno, la idea justamente es que aquí esto, en este niño, se ve en la película, corríjanme si no, es un hecho real, ¿sí? ¿No? ¿El niño salvaje? Ajá, Sí, se supone que sí, fue un hecho Sí, sí real. fue real. en Francia, sí, no me recuerdo, ¿no? También, algo así. Después Eso no me lo acuerdo. llamaron Mauricio. Ah, gracias, güey. Pero bueno, el punto es culero. El que ¿Cómo? viene todo desmadrando a los demás es el Fercho y me vienen a atacar a mí ahora. Pero bueno, se ve la amistad. Tú Bueno, dale, güey. total. El punto aquí es que justamente es este hecho donde el niño crece sin algún otro como tal, ¿no? Un otro en la figura humana y llega a crecer, a convertirse en, pues, en un ser salvaje tal cual, en un animal, porque no forma lazos ni de alguna otra manera con alguna persona. Entonces, esto podría ser de una manera lo que venimos comentando de todos estos lazos que se tienen que ir formando al inicio y a lo largo de tu vida para poder ir relacionándote y conformarte y quedar en algún lugar establecido con el cual puedes sentirte identificado e irte comparando con lo que sí te gusta y lo que no, ¿no? En todo esto.
Eh, había un caso parecido también, creo que fue de los 80s, 90s también, no recuerdo muy bien el nombre del caso, donde era un señor que mantuvo a su hija encerrada por lo menos hasta los 12 años de edad en un cuarto, sin nada de, pues como por decir, con el más mínimo entorno, o sea, no tenía juguetes, solo tenía un lugar donde recostarse, le daban comida por una bandeja, Ay, no güey. había ventana, creo, si no es que estaba tapada. Sus papás no se metían a hablarle, nada de nada, todo el tiempo. Entonces también, al final de este caso, lo que cuando se descubrió a la niña, que creo que fue la mamá la que fue a dar aviso a las autoridades de que pues ya no podía vivir con esto de que su hija llevaba desde nacida encerrada ahí, pues no tenía una organización psíquica buena, ¿no? No tenía ninguna estructura real, porque pues vaya, no tenía ningún contacto. Y es a lo que se refería Fer con esto de lo de Bandura, ¿no? La imitación con el otro, o justamente esto, el deseo del otro, porque realmente no había nada que compartir. Sería lo mismo, pero en un punto aislado, como un experimento. Y va con esto que comentamos de que si no hay un otro, no hay nada, pues al final es una abominación lo que realmente estás creando. Es un animal, es un ser, un objeto, prácticamente, algo que no tiene nada. Ujú. Muy bien. Que igual esto, lo que comentaban y lo que platicaba más o menos de Rapunzel, un poco como a grandes rasgos la historia, pues es esta doncella que tiene el cabello largo y que pues nada más creo que tiene, no recuerdo muy bien cómo era la historia original, la verdad es que me acuerdo más de la película de Disney que nunca he visto completa, pero Ujú. era como que tenía muy poca relación con el exterior, ¿no? Y también se refiere a cómo la madurez permite que la mujer ya lograda o completa de alguna forma es la única capaz que puede establecer una relación romántica con, con un hombre. En este sentido es esta misma interacción que uno tiene a través del otro que termina por gestar la madurez personal. Y también regresando y hilándolo un poco con lo del niño salvaje que mencionaban, también tiene mucha conexión con lo que hablaba Rousseau sobre este caso, sobre que el hombre pues nace siendo bueno por naturaleza, después la sociedad lo corrompe y lo que se ha encontrado es que es más bien al contrario, más de la postura de Hobbes, que hablaba que el hombre más bien nace siendo vil y la sociedad lo obliga a como comportarse o colaborar. Y es lo que se ha encontrado en los últimos estudios sobre agresión, que los niños pequeños, bueno, las personas más agresivas son los niños de 4 años, que después ya a través de la interacción y de la normalización que podría poner como Foucault, sería el medio por el que él aprende a relacionarse con el otro y cooperar. Y eso es lo que estaría gestando una personalidad madura. Ujú. Se, Pensé que iba a decir algo feo. Sí, 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 es que estaba tratando de pensar en qué abordar sobre ese tema. Era algo, que también, bueno, sabemos que no fue Freud inicialmente quien propone esa idea, sino que la toma de otro autor, sobre que también justo se basa en esa ideología de Hobbes, en donde dice que los niños salen, bueno, no salen, más bien nacen, siendo malos o agresivos, y ya conforme van creciendo, pues es que se van, estandarizando, ¿no? Bajo las normas sociales o cuestiones sociales. Pero él iba un poco más relacionado a esta parte del Eros y del Tánatos, ¿no? A toda esta parte, digamos, erótica, perdón. Pero también con esto me acordé de un punto importante que, corríjanme si no es cierto, que es en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en donde Freud nos dice que el individuo necesita de la socialización a fuerza, si no, se pierde. Que me acordé que estábamos hablando en una clase de ese tema y no recuerdo bien quién sacó el tema de la película de Náufrago, ¿no? Que como ya no tiene con quién compartir, ya no tiene con quién socializar ni con quién hablar, él crea
a personajes, ¿no? Y surge el señor Wilson. Y también creo que tiene un coco, no me acuerdo qué es, ¿no? Pero justamente me acordé de este tema, ¿no? En donde justo si no tenemos como ese contacto con el otro, con los otros, este, pues estaríamos incluso hablando tal vez de llegar a esta parte de lo que llamaríamos locura, ¿no? Perdernos como en esa parte de no tenemos con quién hablar, perdernos en nosotros mismos, ¿no? Porque ya no hay dónde socializar. ¿No? Ok. Que sería más como algo autista, ¿no? Sí, ¿cómo lo ¿Por qué? abordarías? ¿Por qué? No más, güey. O sea, No, pues en ese ajá, sentido de que o sea, lo que entiendo de lo que menciona Fer es que nos estructuramos a través de la relación con el otro porque es lo que llamarían, por ejemplo, en el psicoanálisis, la relación con el objeto primario y, por ejemplo, en, no sé, un poco como psicología social, la primera institución que sería la familia. También la Gestalt lo llega a poner como la Gestalt de la sonrisa o el rostro que reconocen los niños cuando les sonríen. Ujú. También psicología de la evolución habla de cómo el ser humano tiene que reconocerse con un similar para poder eh, interiorizar la protección de lo que significa estar con el otro y de formar grupos, que después ya viene con la parte de lo tribal, antes de lo civilizado. Muy bien, vamos a darle una estrellita a Manu por un buen comentario. Está madre, güey. No se puede hablar serio. Chinga. No, güey, pues es que está bien. Nadie está negando tu comentario. Te estoy dando una estrellita por tu esfuerzo y tu buen desempeño. A No la Fercho no le ha quiero, güey. tocado uno, güey. A Fercho, a pesar de que nos está humillando desde hace rato, no le he dado ninguna estrellita, güey. Ese no cabrón los estoy humillando, ustedes ya se también hablan. volvió loco con los autores, güey. Ujú. Oye, Está loco. pero una cosa, ¿lo de el autismo fue en broma o fue neta? No, en serio, güey. Ah, es que no supe cómo tomarlo porque pues puede ser gracioso, puede tomar esa Volvemos forma al chistosa capítulo de del humor. Sí, chiste. hay que reírnos del autismo, ¿no? No, no hay que reírnos del autismo, sino más bien de cómo lo abordamos. No, sí, güey, o sea, fue neta. Sí, 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 y creo que es buen abordaje, ¿no? Porque justo queda. Sí, para ponerlo como en términos más comunes, como esta retirada del interés o el aprecio del exterior y volverlo al interior. Ujú. Ahora que lo pienso, no recuerdo que tuviera un coco. Nada más recuerdo el señor Wilson. ¿En serio? ¿No hay ningún coco? Estoy seguro que no, nada más era el señor Wilson, porque le pintaba Yo, la carita. yo recuerdo un coco y al señor Wilson, no sé por qué. Yo nunca he visto esa película. Muy bien, qué bueno. Entonces no la vamos a tocar más ahorita. Pues bueno, continuando un poco, ya dejando un poco más esto de... Dejando el desmadre. Ajá, tengo, justamente les comentaba hace un momento que traía una imagen, una frase. Ajá. Quisiera compartirla y ahorita me comentan qué piensan de ella. ¿Les parece? No, gracias. Ah, ok, de todas maneras lo voy a hacer y me van a En apoyar con tiempos esto. de guerra. Sí, güey. ¿Es esa, güey? No, no, no. Ah, perdón. Esa es la que vamos a hacer para cerrar el día de hoy. Ah, Ah, caray. va. Ah, Pero bueno, dice, no estoy seguro de que yo exista. En realidad, soy todos los autores que he leído, toda la gente que he conocido, todas las mujeres que he amado, todas las ciudades que he visitado, todos mis antepasados. De Jorge Luis Borges. Borges, Borges. como Borges. sea, como sea. Si dice mal mi apellido, ¿por qué no puede ser mal el apellido de los demás? Está muy buena la Ese güey frase. vino a mi bautizo, güey. Fue quien te sumergió, ¿no? En el agua bendita. No, no, él dio el bolo. El del bol. Muy bien. ¿Qué piensan de esto con lo que estamos hablando?
No te pases. Pero muy buena frase, ¿no? Ajá, aparte de eso. Pues sí, o sea, es como, creo que también lo mencionaba Nietzsche en alguna parte sobre el cómo somos una parte constitutiva de los recuerdos. Sobre, bueno, cuando habla en esta parte del olvido y demás, creo que lo menciona en Más allá del bien. Sí, es ese, ¿no? No sé. No me acuerdo, ¿eh? Bueno, chiste es que sí está chida la frase, güey. Ah, no, pues gracias. Pero, por ejemplo, ¿cómo lo relacionas ahora con lo de las tribus y así? Primero, antes, con esto, como dije, de la identificación, ¿no? Ya fuiste armando con respecto a lo que contamos, la personalidad, tus gustos, lo que eres, parte de tu forma de crecimiento. Entonces, nosotros en algún punto sabemos que parte de la adolescencia empiezan a cambiar tus gustos, que sentirte identificado con ciertos grupos sociales. Y en este Mm, punto podríamos querer integrarnos y pertenecer a un grupo tal cual. A esto podríamos empezar a llamarlos tribus urbanas, lo cual nos da apertura al tema principal, que de qué van las tribus urbanas y por qué queremos pertenecer a ellas. Ujú. Ok. Ok, que hasta el mismo nombre lo dice, ¿no? Esta parte de tribu, como que recuerda a lo tribal, todavía como a esta parte del cacique, al chamán y todo eso, como muy sugerente. sí, sí, sí. De hecho, Hasta esa elección de palabra, no sé a ustedes qué les suena. tribu, como tu grupito, pequeño grupo, como esto que llegan a decirle como en las películas, ¿no? Familia, porque te sientes estar pertenecido en ellos, que te sientes en ese lazo familiar ya, que tú elegiste. Mm, Buen punto, ¿no? Lo de Lazo. Me gustó eso, lo de Lazo. hay un libro que trata, bueno, se llama El efecto Lucifer, creo que alguna vez ya lo he como referenciado acá, pero es sobre esta predisposición de las personas para hacer actos viles sin que exista realmente un motivo directo para que ellos tengan que ser crueles, por ejemplo. Entonces él, que es Philip Zimbardo, psicólogo social, él lo que comenta es que hubo un experimento en donde dejaron un auto en una comunidad pequeña, era urbana pero era pequeña. Y creo que el otro lo dejaron como en Nueva York, que es pues mucho más grande. Entonces este coche lo dejaron pues sin ninguna llave, sin protección ni nada. El que se quedó en Nueva York fue lo desvalijaron muy rápido y creo que el otro lo dejaron en Brooklyn, como en esta parte de los guetos y así. Entonces lo que se dieron cuenta es que a pesar de que las predicciones decían que como era un barrio pues más peligroso, pues le iban a robar más rápido, lo que descubrieron es que ahí había un sentido de comunidad mucho más grande porque era una comunidad pequeña. Entonces lo que ellos pensaban es, este coche puede ser de algún vecino y pues mejor lo dejamos ahí, pues que nadie lo toque. Y en Nueva York, como no había ese sentido de comunidad, pues era mucho más fácil que alguien se lo robara. A grandes rasgos lo hilo también con esto de lo tribal, porque lo que menciona es que la comunidad, a diferencia de la tribu, tiene un lazo que los une, pero este lazo no es excluyente, sino al Ujú. contrario es incluyente, a diferencia de la tribu, que relaciona rasgos en común, pero todo aquello que no pertenece a la tribu es dañino y es el enemigo. También recuerda un poco como al nacionalismo, que se separa de lo patriótico, porque la patria es algo que nos representa a todos y lo nacional es como poner esta identidad grupal por encima del resto de las personas. Entonces yo creo que también esto de la parte de las tribus urbanas, y lo veíamos mucho, no sé si ustedes se van a acordar cuando era este boom de los emos y que también eran rockeros y skates y así, como que estaban los emos, pero pues todos los hacían como bullying, ¿no? Esos güeyes. Y recuerdo que, no sé si fue una vez, La pelea pero entre los eran punks y los emos, ¿no?
Eso, güey. Y también los rockeros que le daban en la madre así como a los emos y así. Y creo que al salir de las noticias de que a un emo le reventaron el cráneo de un piedrazo en Insurgentes. No sé si se Sí. acuerdan. En la glorieta, ¿no? Ujú. Sí, güey. Entonces es Ujú. a lo que me recuerda como cuando hablábamos de tribus urbanas. Justo. Fercho. Sí, también creo que me gustó esta puntualización de Mau, porque igual, no sé, estoy entre que sí, ustedes me dirán su punto de vista, y No. entre que sí existe un lazo en una tribu o no. Hablando pues de un lazo, pues obviamente tal vez libidinal. ¿Creen que exista? Yo siento que no, justo por esto que acaba de mencionar Manu. Pero ¿a qué le llamas lazo libidinal, paps? Como un vínculo. Mm, Porque, por ejemplo, yo me acordé ahorita de otro caso, bueno, es más o menos relacionado, ¿no? No sé si han escuchado esto de los neonazis. Algo. A ver, Bueno, pero platica. bueno, son un grupo de personas que, pues, de diferentes países que, pues, se sienten o son, no sé cómo ellos quieran, nazis. El punto es que, pues, tienen una comunidad, digamos, en una red social. Llegó un momento en el que estaban hablando tanto de juntarse que dijeron, órale, vamos a vernos, se quedaron de ver en un país específico. Y estoy hablando neonazis de todo el mundo, o sea, había neonazis mexicanos, neonazis peruanos, argentinos, o sea, latinos en general y de todo el mundo. Se quedaron de ver en algún punto y supuestamente justo los unía esta parte de ser neonazis, ¿no? De todavía tener como esa constitución de nazi. Y entonces se quedaron de ver y cuando llegaron los peruanos, curiosamente, pues obviamente se vio ese contraste, ¿no? A lo mejor le hacemos burla al pinche Manuel de que nosotros somos raza cartón y ese güey raza aria, pero pasó así, o sea, fue Uy, sí, similar, súper llegaron, ario, güey. Pinche ojo azul. Humilde. Sencillo el vato. sí, humilde, Mm, uno que es color mole, ¿no? Color cartón sí, mojado. Pendejo. Pero orgullo, ¿no? Orgullo. ¿Sí o no, Fer? sí, claro, sobre todo. Muy bien, muy bien. Continúa entonces. Muy bien, gracias. Y entonces llegaron estos chicos peruanos y pues al ver que eran digamos, al ver el contraste de piel, pues se los empezaron a madrear. Terminaron madreándolos y dijeron que pues ellos no eran raza aria, ¿no? Justamente a esto voy, ¿no? Que a pesar de que puedan existir en una tribu, lo que se llamaría una tribu, yo siento que no existiría ese vínculo como tal, como tal vez en una comunidad o en otros aspectos, ¿no? Como en un grupito tal vez de amigos. Pero no sé qué piensan ustedes. Por ese lado, como dije, yo no considero que tienen un lazo en el sentido de que, bueno, si es un grupo tal vez como conocido, como dices, como de amigos, tal vez, entonces sí puede ser como un lazo o un vínculo muy cercano, porque ya hay un lazo, algo que pasa esos límites de lo que están comentando, ¿no? Porque incluso hay subgrupos en los mismos. Entonces ahí podría entrar dentro de esos vínculos o esa relación más próxima que como toda la comunidad. Y pues bueno, ya de en fuera, pues tal vez sí, solo sean como unas semejanzas, ciertas características que se unan, pero no sean como al 100 porque como sabemos, al final nadie es igual, todos tienen gustos, preferencias muy diferentes. E inclusive podemos empezar como por nosotros, ¿no? Los tres nos gusta cierto tipo de géneros de música, eh, ciertos tipos de humor en este sentido también. Eh, no sé, o sea, compartimos bastantes cosas y al final podemos decir que somos pertenecientes a una tribu en algún punto, pero lo que nos une a nosotros tres ya es un vínculo, porque ya somos pertenecientes a otro subgrupo de eso. Claro, claro. Sí. Manu, ¿algo que decir ante eso? ¿Ante el neonazi de tu primo? Sí, ese güey fue el que se madreó a los peruanos, güey. No creo que hayan estado más morenos que yo, güey, te lo Sí, aseguro. güey, no mames.
Ahora todos son morenos. Cálmate. Pues yo digo que sí hay un lazo. Es que hay que también poder especificar a qué nos referimos con un lazo o con un vínculo. Para mí el lazo o el vínculo quizá no es fraternal en el sentido de que no hay una auténtica preocupación por el otro. No somos amigos y no se preocupa por nosotros. Muy Ujú. bien. Sí, pero también, o sea, el hecho de que haya un sentido de conexión racial o de superioridad racial, por ejemplo, en este lado de los neonazis, también pone en juego un elemento en el que los demás se pueden identificar. Pero aquí también entramos en lo que les mencionaba, que la tribu, o en este sentido en el que me gustaría manejarlo, es mucho más hermético y representa que nosotros somos, o sea, es como la superioridad de de la identidad grupal sobre la identidad individual. Entonces ya no solamente soy, no sé, un estudiante, sino ahora soy un estudiante blanco o un estudiante negro. Por ejemplo, lo que pasaba en Ruanda, cuando fue lo de la matanza de los Hutus y de los Tutsis. Entonces, a pesar de que ellos eran literalmente vecinos, hubo cierta identificación con una característica grupal más que con una de comunidad. Entonces, por eso les comentaba que me llamaba la atención inclusive el hecho de la misma palabra, de lo de las tribus urbanas, esta palabra de tribu, porque ahora mismo quizá ya no está tan vigente ese término, sino más bien ahora, y creo que podremos ponerlo de esa forma, o así yo lo pondría, los grandes herederos de esa tribu urbana vendrían a ser, por ejemplo, los movimientos del feminismo o del veganismo, inclusive algunas corrientes como de derecha, los libertarios, que tienen que ver más con cuestiones quizá un poco políticas que lo que nosotros podríamos haber mencionado antes con lo que mencionaba Mao de los gustos musicales o inclusive identificarte con una moda o una forma de vestir. Y esto creo que tiene que ver un poco con la apertura de la aldea digital en las redes sociales. Antes yo creo que dependíamos mucho más de la apariencia física, del parecer un rockero, un emo, un punk o un skate, porque tenías que salir y presentarte a un otro y la misma expresión corporal era parte de esa identidad. Ahora se ha acentuado el papel de las redes sociales y ahora lo que vale más es el cómo opinas. Entonces, y es nada más por poner un ejemplo, el hecho de identificarte como una feminista y adoptar ciertas ideas es como este sucesor de lo que yo pondría que era antes la moda de los emos, por ejemplo. ¿No? No sabemos qué dijo, pero yo creo que está bien, ¿no, güey? No, sí sabemos, pero pues sí, claro, lo estamos asimilando. Tenía el Porque micrófono apagado, ¿no? Sí, de hecho, se está ahí congeló así, tu ¿no? pantalla. Ah, ya. Pero yo me veía feliz ya de lo que contaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y nadie te quería interrumpir. Ah, Sí, gracias, güey. exacto. No, sí, justo, más bien yo estaba asimilando esta postura porque es interesante, no lo había pensado así, ¿no? Y sí, cierto, viene a cubrir como esa parte que antes lo veíamos justo con las tribus, con los skates, con el rock, con el rockero, con el punk, con el dark, ¿no? Era más perteneciente Tu a primo el eso, Pedro, ¿no? ¿no? Justo estaba pensando en él. O sea, Para toda se la quedó. comunidad, el Fercho tenía en la escuela un tío darketo metalero y no sabemos qué otro tipo de cosas también te lo traía. Punk, skate, no sé. Una combinación bien rara. Su tío el que lo tocaba de chiquito. Pero bueno, continúa, Fercho. Ajá, entonces, sí, sí se me hace curioso esta forma en que lo abordas, que pues ahora viene a sustituir toda esta parte de las ideologías, ¿no? Porque pues, como bien dices, ahora son más por el qué opinas, por el qué piensas o cómo piensas, de dónde formas parte, ¿no? Me parece muy curioso y creo que estoy de acuerdo en esta postura, la verdad. Y también algo que se me fue por ahí es dos cosas importantes que primero es como esta parte del el marxismo cultural Ujú. o el ¿cómo era el concepto como tal?
el materialismo histórico, que a grandes rasgos es como esta parte de la lucha de clases, que no necesariamente tiene que ver como con el proletariado y la burguesía, sino después ya se generalizó a simplemente dos condiciones o dos identidades que se contraponen para formar algo nuevo. A grandes rasgos el marxismo se refería a que la historia o el devenir de la cultura era a través del enfrentamiento de dos potencias y de ahí se sintetizaba. Pero ahora lo relaciono como con el hecho de que tengas que tomar una identidad que tenga que necesariamente tener una contraposición, que tengan que estar necesariamente como en constante lucha, y por eso hay Sí. tanto esta popularidad de el movimiento ahora del feminismo, y como les comentaba lo del veganismo y todos estos, que pues hay mucha afluencia de gente que podría identificarse con estas ideas, pero también hay mucha gente que no se relaciona con ello, y pues por eso permanece tan vigente. Pero también con otro punto que quería mencionarles es con el de la edad, que pues cuando más repercutía el que nosotros nos identificáramos con un grupo es cuando nosotros mismos estábamos como madurando y formando la propia personalidad, que es por ahí de la adolescencia, todavía en la preparatoria, que tiene que ver pues ya un poco más amplio con el desarrollo del lóbulo frontal, que tiene que ver con esto de el desarrollo de la personalidad, los criterios morales, los juicios, las opiniones y las elecciones. Entonces, lo que se encuentra es que las personas que tienen, y es generalizando, tienen una propensión a la inmadurez, son las que más tienden a fijarse como en este tipo de modas o de pensamientos tan cerrados, porque no han sido capaces de desplegar una personalidad propia y más bien es una identidad de grupo. Y creo que es algo que sigue vigente. En donde yo más he encontrado como hermetismo, opiniones cerradas, es como de las, iba a decir chavas, pero pongámoslo en general como de los jóvenes, de ahí de los 13 a los 17, que hasta están los memes de que es bisexual, vegana, feminista y anarquista, ¿no? Y es como una personalidad muy de copiar y pegar, ¿no? El Frecha se está cagando de la risa, ya no puede consigo. Es que justo me acordé de un Es meme que que lo vi en su muro, güey, y se sintió muy riendo. ahí en el de Facebook, ¿no? Sí, es que en ese pongo pura pendejada. Justo me acordé de un meme, o sea, bueno, me acordé de muchos, pero uno que de una conocida de la secundaria. Di em, nombres. no voy a decir nombres, no. No vaya Hijo haciendo. de la... El punto es que ella puso que era necrófila. Así lo publicó. Yo soy necrófila y explicó una cosa que no era el caso de lo que es el necrófilo, ¿no? ¿Tú Pero también, Omar? que creo que era. Sí, yo también. ¿Sí? ¿Qué Me es No. gusta la necrofilia. oscuridad? Sí, sí, sí. Ah, el amante de la oscuridad, con olor Que a lluvia. Es que a los días lluviosos. era algo como con las estrellas, que le gustaba mirar las estrellas en la noche o algo así. Y me acordé justo de eso, o sea, no sabe ni lo que es, pero justo lo compartió como, pues a lo mejor para pertenecer, ¿no? No se formó un criterio propio de decir, pues a ver qué es necrófilo, si nada más lo comparto y ya. Pero Y esto me estaba riendo. entonces mi concepto de necrofilia no es el amante de la oscuridad y nos gusta oler la lluvia y los libros Sí, sí mojados. es. Sí es, güey. ¿Los libros mojados? Sí, güey. Así como Si se cuando refiere, vas a la escuela, güey, en los días lluviosos, así como ahorita, y se te mojan todos tus libros y cuadernos, y pues los hueles y es no, como de, pero oh, hermoso, güey. si se refiere a libros mojados porque te mojas los dedos, ¿no? Para cambiar la página, ¿no? Ajá. A eso te refieres, yo creo, güey. No sé quién fue más pendejo de los Pero dos. así eso significa, Mao. Tú quédate con eso y ahora en la maestría te presenta. Soy Mao y soy necrófilo. De Soy hecho, ya lo necrófilo. hago, ya lo hago. Ah, ok. De hecho, todos se me quedan viendo bien raro, no sé por qué, tal vez porque soy especial entre todos. Te envidian. Sí, yo creo. Bueno, pero tal vez podrían explicar qué es la necrofilia para la comunidad que tal vez no sabe qué es la necrofilia. Ya dije que es necrofilia.
A ver, mi rey, Ahí va el de filos, los ¿qué fetiches significa, güey? raros. No, ¿El qué? a Fer, te pregunto, pinche Fer. Filos, ¿qué significaba, güey? Ajá, porque Ah, no, aparte no, que no, es que Manu tú y yo eres el de los tenemos fetiches conceptos raros. malos. Tú sabes más de las perversiones, men. Lo sé. Te hablan, Mao. No, no, te hablan a ti. Ay, sí, no, ni cómo discutir si estás hablando a ti. Bueno, para acabar pronto, güey, es como una erotización de la muerte. Y ya. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Y ya? Pues sí, güey. ¿Es eso? Es No, que, mm, bueno, a ver, en la parte clínica es como mantener relaciones sexuales o afectivas, amorosas con los muertos. chale, con razón Además, se me no quedan creo viendo raro. que, pero entonces sí lo eres, de todas formas, ¿no, Mo? Ah, pero dejé de hacerlo cuando dejé de trabajar en la morgue. Cuando te Hijo de su salieron ronchas, ¿no, güey? Sí, de hecho en una de esas tuve una noche de pijamadas con todos los cuerpos que tenía que revisar. Pedimos pizza y vimos una serie muy buena, por cierto. ¿De qué La será de tu primo? Walking Dead. Sí, sí, sí. ¿De qué será tu primo? Está malito, güey. Una pijamada, güey. Una pijamada. Ah, bueno, tal vez no me ofende tanto, porque en una de esas, llegó una que estaba apenas atropellada y toda estaba calentita. Y recuerdo Sí, güey, ¿qué los sabios onda? consejos de mi tutor de ahí, que decía, chingate antes de que se enfríe el cuerpo. Qué No seas cabrón, güey. sujeto. Perdón, tenía que Ahí contarlo está como la chiste. diferencia de humor. Sí, güey. Bueno, retomando a las comunidades y, y las tribus. Hay algo que también tengo que resaltar en esto que estabas comentando, mano, que como el Fercho lo comentó también, tampoco lo había pensado de esa manera, que justamente tal vez las tribus ya quedó como término tal vez anticuado, algo que ya pasó, y actualmente ya se habla más como de comunidades, más que tribus. Claro, todavía puedes tomar como tribus todos estos aspectos o de las pequeñas comunidades de personas en donde te identificabas con ciertos gustos y demás, ¿no? Todavía muchos lo llegan a comentar de esa manera, pero ya actualmente, como lo dices, pues ya la mayoría lo comenta como comunidades. Entonces, pues creo que es algo muy bueno a resaltar como mencionaste. Tampoco lo había tomado en cuenta, lo repito. De hecho, si no lo comentabas como de esta manera, tal vez no lo hubiera tomado y hubiera seguido pensando como en esto de que todavía existen esto de las tribus, ¿no? Y bueno, pues ya hay mucho también problemática con esto de que cómo te vas relacionando y cómo vas diciendo que perteneces o no. De hecho, he visto mucha problemática en esto, ya sobre todo en algunos videos de TikTok, donde a vatos les dicen es que por leer manga, andar leyendo, viendo anime y bla, 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 eres otaku. Y el vato dijo, es que yo no soy otaku. Solo aprenden a diferenciar gustos de lo que a lo que pertenezco, ¿no? A esa diferenciación. Y otro vato le respondió que, pues, sí, tal vez tenga ciertos gustos, pero prácticamente aún con esta mentalidad de que, pues, se ve grande el chavo, de que, pues, sí pertenece todavía a una tribu. ¿Por qué? Porque justamente ya está cayendo en los estereotipos de lo que era ese tipo de tribu que es el otaku. Y, por ejemplo, este vato decía, pues es que yo pertenecía a la tribu, decía, pertenecía, ya no, de los metaleros. Y justamente ponen una foto de él de cuando tenía 15, 16 años, que es la edad que mencionas, que es en la adolescencia, donde te vas buscando una pertenencia con ciertas personas para quedar y encajar en esos gustos. Y justamente también decía que entre las mismas tribus se atacaban mucho. En este sector de los metaleros, que también me tocó mucho, sobre todo ahí en ¿A estudié la ti? prepa. No mames, no te creo, güey. Espérate, güey. Deja acabo de contar lo que me pasaba. Bueno.
Y ahorita si quieres me mientas la madre o me dices de cosas, güey. Bueno, pero bueno, el punto aquí es que me hizo recordar mucho en esto de la adolescencia que en mi prepa, pues había jardineras para distinguir en este caso, las diferentes tipos de tribus que había. Las más reconocidas para mí era donde yo estaba, que le decían la Hardy Thrasher, digo, la Folk Garden, y la que estaba enfrente de nosotros, que era la Hardy Thrasher. Y bueno, pues ahí literalmente en la de enfrente pues, se juntaba puro Thrasher. De momento sí, intentaba yo andar ahí, pero mis gustos no iban mucho al thrash metal, va más al death y al sinfónico. Entonces la mayoría me criticaba con este término que se usa más, al menos a mi parecer, se usa más en el término del metal y del rock, el término poser. Y destacando esto de que siempre me decían, es que eres un poser, no perteneces a a este lugar. Y pues a eso me refiero con la crítica que justamente existe todavía dentro de las tribus, que en vez de apoyar, de saber que es un gusto que nos mueve relativamente en ese sentido, como iguales, no, se ponen a atacar por tus gustos que son algo diferentes a lo que realmente entra para la tribu, ¿no? Entonces, pues yo me quedaba en la otra Hardy, donde pues relativamente era como un revoltijo de todos los sobrantes. Entonces, pues ahí entraba yo. Y aún así, después de todo lo que hacían, era como de los posers también los lleva a reconocer en las escaleras que quedaban al lado de nosotros. Entonces yo cada rato iba a criticarlos. Pero bueno, nada más quería dar ese punto. Ya puedes mentarme la madre si discriminaba a los posers por haberme discriminado primero a mí. No, güey, yo digo que más bien no te creía la historia de que tú fueras metalero, güey. Pues tú ni te ves metalero. No, No, no. no. Pareces más reggaetonero. Sí, me gusta perrar hasta el núcleo. Qué bajo. ¿Qué, Mi yo de la prepa hubiera dicho qué bajo has caído, hijo de la chingada. qué bajo. Qué bajo hemos Pero es caído. que ¿Qué? es lo que mencionamos, ¿no? Que ya te separas como de esta identidad o esta, pues identidad transitoria para tomar algo que es real. Pero pues hay gente Ujú. que a lo que les comentaba que a mi punto de vista pues se queda como ya anclada como en esta identidad de grupo. O sea, ya no es el individuo, sino ya, no, ya es parte de la comunidad. Cierto, cierto. Ujú. ¿Tú, Fe? ¿Te identificaste en algún momento con alguno? ¿O tuviste alguna experiencia paranormal como la necrofilia? Digo, ¿Paranormal? sí, sí, sí. Ah, ya, en Ya lo de las pasamos a tribus y hacer toda la la mano comunidad. peluda. La mano peluda. Ah, ese programa estaba bueno, güey. También Este. Juan Ramón era tu tío, ¿no? Sí, sí, güey. Mi tío. Bueno, Pinche ajá. babo. Pues yo creo que igual entré en algún momento, o sea, yo no conocía estos términos que pues que comentas, que nos dices, pero pues yo creo que entraba también en los poser, que era como una combinación de todo. ¿Sí era? ¿Esos? No. Pues no, no, no. Es que a nosotros en nuestra Hardy era el revoltijo de todos los sobrantes de todos los demás. Los posers Ok, ok. son aquellos que no entran como tal dentro de tu comunidad porque justamente Ah, no llenan los zapatos. Nada Como más quieren hacer ok, marginados, algo. ¿no? Ajá, de hecho, una buena referencia a esto es en los Los tiempos de los apestados, emos, los algo que así. nadie quería, También, pinches rechazados. esto que los emos, déjame acabar, güey. Esto conocemos que justamente en sus tiempos se dio, y que muchos decían que nada más, pues se vestían, se maquillaban, se cortaban el cabello de esa manera y ya. Ellos no se cortaban, no odiaban su vida, no estaban tristes por quererse matar, suicidio colectivo, ni nada por el estilo. Entonces, para los emos reales que realmente querían morir, se cortaban a cada rato y bla, 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 para ellos, los emos que nada más se vestían, nada más aparentaban, son poses, porque es justamente eso, nada más aparentas, no lo eres. Eso es un pose. Mm, ok, ok. como el que quiere ser, pero nomás no. Ajá, como que entras en un Ajá. poquito.
Pero bueno, ahora ya sabes el término de poser. Continúa tu historia, hijo. Ok, entonces, sí, gracias. No, entonces no. O sea, yo más bien era justo con puro metal y rock. O sea, lo que más escuchaba en ese momento pues era Linkin Park, algunas de Limp Bizkit, Metallica, obviamente, Megadeth. Entonces, pues se iba con los que más o menos tenían esos gustos. De alguna manera, ese era mi grupo. Ah, bueno. ¿Y tú, Manu? Pues no, que yo recuerde, ¿no? En algún momento era como, me gustaba, por ejemplo, cómo se vestían los rockeros y los emos, pero porque yo veía mucho a Guns N' Roses, o sea, los videos y todo eso, y pues me acordaba mucho de Axl Rose, entonces él se acordaba, no sé, como esos pantalones entubados, y a veces las camisas como negras y así, y me gustaba ese estilo, pero como que yo no lo tenía muy bien diferenciado, que era un emo o un rockero, o sea, después ya la preparatoria y así, pues ya más o menos como que intenté tomar ciertas cosas, pero pues nunca me sentí como identificado, como de sí, esta es mi banda y así, sino más bien yo era de grupos pequeños o pues nada más hablarme con algunos. Yo creo que más bien siempre me junté como con los que echaban desmadre y así, que era no entrar a clases y el billar y toda esa parte, pero que llegara a nivel de tribu, pues creo que no, nunca. Creo que no. Está bien. De hecho, otra parte de esto, de la diferencia de las tribus y subtribus que todavía se llegaba a tocar, era esto, ¿no? En un punto sentirte perteneciente, en las características o gustos, pero no sentirte identificado completamente, porque todavía tenías como esta eh, ideología de no sentirte Como una completo. individualidad, ¿no? Ajá, en pocas palabras. Bueno, no sé si quieren comentar otra cosa aparte de esto, o quieren iniciar a este cabrón, o quieren ir cerrando. Pues no, yo creo que yo no. Sí, no, yo tampoco. Ah, muy bien, pues entonces, Fercho, continúa tu exposición de media hora, por favor. Te Exposición escuchamos. de media Claro, hora. claro, claro. Pues bueno, pues creo que con esto podríamos ir concluyendo. De la manera en que sabemos que Fercho dice que era un poser. A mí me decían poser. Y Así te luego, sí, y luego yo decía a los demás que eran posers. Y luego decían que eras el callado del salón, el otaku. Ah, pero eso fue en la universidad. Es sí. todavía no acepto que sea un otaku. Pero es que igual eso que mencionas, ¿no? Que otakus todavía como que es algo más de nuestro tiempo, podría decir. Como que antes, y yo creo que te acuerdas, luego que también tú, Fer, pero Mau, que antes si mencionabas que te gustaban, por ejemplo, los videojuegos de la prepa o el anime, como que eras más como el rarito, ¿no? Como que nadie te pelaba y así. Ujú. Y ahora como que ya está de moda y las streamers y las morras que ven anime y todo eso es como de, no te la creo, morra. O sea, no dudo que te guste, pero como que no, o sea, Sí, pero bueno, lo mismo, como que es parte de esta remanente de que nosotros sí vimos como cuando nacieron esas tribus, ¿no? sí. El Sí, friki, ¿no? Les llamaban frikis. los Ah, freaks. exacto, güey. De Justo. Y ahí la ahora friki plaza. lo ven normal. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Su pinche cueva y ahora es la decían. Chihuahua. Bueno, ya Si dejemos ibas de la eso friki atrás. al chopo, güey, y ahora es el que No no. salía de ninguno de los dos, ni del Chopo ni de la Friki. Sí, güey. Chihuahua. Bueno, ya terminando, para que no sigamos exponiendo nada de nadie aquí. ¿Alguna recomendación, como siempre, para concluir? No. Muy bien, Fercho. Este. Yo me acordé de una película que nos dejaron ver que era Los Cinco, algo así se llamaba, ¿no? El grupo de los cinco. No, No me clase es acuerdo quién clase. era.
No se acuerdan que nos la dejaron ver. Creo que era algo así, algo como los 5, el grupo de los 5. ¿De qué era? Es que no entré a esa clase, güey. Sí, sí entramos, pues hablamos de la película. ¿Pero de Se qué supone, era? ahí voy, espérame. Se Pero supone que dime, eran, se supone que eran varios grupos que conformaban como esas tribus, pero a cada una de las personas que conformaban el grupo las mandaron a detención. Es como en Estados Unidos. Pues las castigaron Mm, y que se quedaron como de diferentes tribus, digamos, encerrados en la biblioteca por un buen rato. Y el punto es que se empezaron a conocer y empezaron a hablar entre ellos y todo eso. No sé si se acuerdan. Era algo así como los 5. no la vimos porque no nos la dejaron. Nada más dijeron que era recomendación, Ah, yo sí pero la sí me vi. acuerdo de que no la vi tampoco, pero me acuerdo de lo que hablaron. Ah, yo sí la vi, güey. Bueno, Bueno, es una pues yo buena recomiendo esa recomendación para película. los demás, ¿no? Sí. ¿no fue cuando me operaron, güey? Yo creo que sí. Porque no me acuerdo ni de sus pinches comentarios, ¿cómo te digo todo? Bueno, ¿tú cuándo te acuerdas de los comentarios de alguien más? Hijo de la En ese chingada, punto güey. tiene razón tu primo, güey. No es Par de cierto, ¿sabes qué? ojetes, no mames. Entonces, Manu, ¿tienes alguna recomendación o en él? Nada de nada. No sé, güey. Pues empecé a ver Peaky Blinders, güey. Uf, muy buena. Así que Mau ya tiene el corte, nos faltamos tú y yo. Nada más tener el corte. Yo también ¿Sí tengo has el corte, visto güey. Peaky Blinders, Peaky no? Blinders. Ah, sí, güey. Sí, no mames. ¿No has visto Sí. esa madre, pinche Mau? No, ¿No has visto Peaky Blinders? No, no, hombre. no sé de qué me hablan. Son buenas recomendaciones de ambos para que yo también las vea, porque no tengo idea de qué me hablan. Es Sí, sí, sí. una serie que habla sobre una banda de unos güeyes que corren apuestas en Londres. No es el periodo victoriano, sino es poquito después. Es en 1919, pero es en Inglaterra. Ajá. Ok, Pero es así como guerras de bandas y los negocios que tenían esos güeyes y así. ok, pues voy a Está muy buena. checarlas, ambas películas, grandes recomendaciones. Es serie, cabrón. Ah, pues lo que sea, son recomendaciones, dije al final, y las voy a guachar. ¿Cuál es Está el bien, problema? De todas maneras van a ser visualizadas. está bien, pues. Muy bien. Yo no sé en dónde se puede encontrar el caso que les había comentado de la niña, que de hecho fue prohibido que lo fueran a replicar de nuevo, sobre todo para los psicólogos que pues, estaban hablando de eso, pero pues podrían ver la película que les comenté de La El niño niña, güey. salvaje. La niña de que fue encerrada por su papá. Ahora que lo mencionas otra vez y que hablamos de películas, me acuerdo de esta madre de la película creo que se llama El Cuarto o The Ajá. Room. ¿No The es Ah, esa Room. madre, también. güey? No, es que es otra. Esta está encerrada completamente sola. Y de hecho, eso no es una niña, es un niño. No tiene el cabello muy, muy largo. El, la película es un niño. El de The Sí. Room, sí, es un niño, no es una niña. Ah, Muchos la confunden con una niña, es pero no binario. sí, güey. Pero bueno, de hecho, el caso de que te digo que es una niña, está completamente aislada, ni siquiera sus papás tienen contacto con ella, ni sus padres. En este caso, en la de Room, el contacto estaba con la mamá. Es verdad. Y de hecho no tenía nada de objetos ni nada con qué interactuar, o sea, estaba completamente solo la niña del caso que les comento. Entonces, nada que ver. Cero interacción, cero objetos, nada con qué asimilarse, relacionarse, nada. Pero bueno, es eso. Entonces, podría ser eso. Y creo que, pues ya. Eso, la película. Eh, pues bueno, nada más para recordarles que nos pueden seguir también en nuestra red social única y exclusiva. Fercho, por favor, Instagram. Tropos-podcast. Muy bien, muchas gracias. Muchas de Y nada. igual si quieren, también está ahí el link, creo que, no sé si tiene el de YouTube y el de Anchor, pero si no, hagan los comentarios, más bien en la descripción del video estará la descripción del Ancho, donde nos pueden ir a escuchar las diferentes plataformas, entre ellas Spotify, nos pueden dejar recomendaciones también, de lo que quieren que hable el grupo, no sé, y creo que sería todo.
por el día de hoy, amiguitos del bosque. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiósito.